para que nosotros seamos una bendición para todas las naciones de la tierra, para que las naciones adoren a nuestro Dios alto, como hemos cantado. Bueno, es un privilegio de estar aquí otra vez con ustedes y voy a decir, estoy muy emocionado porque voy a tocar un tema que es muy cercano a mi propio corazón. Nosotros somos misioneros, somos enviados de una iglesia con el propósito de avanzar el reino de Dios en el mundo. Y entonces, esta mañana voy a estar hablando de la misión de Dios. Y cuando hablo de eso es la cosa que me anima más que todo. Entonces, es un gozo de estar aquí y poder predicar así. Antes de volver al cielo, Dios o Jesús dio instrucciones a sus discípulos. Y Él les dijo en Hechos 1:8 que ellos recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y que ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ellos se quedaron en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Y los 120 reunidos se fueron de la casa hablando las maravillas de Jesús. Y algo increíble pasó. En un día, Dios añadió 3,000 personas a la iglesia. Entonces, de repente se explotó la iglesia. Era algo increíble, pero imagínense el nuevo trabajo de discipular 3,000 nuevos miembros, Martín. También fue una carga. Pero ¿qué haríamos hoy? ¿Qué haríamos hoy si Dios añadiera a 3,000 personas? ¿Qué haríamos hoy si Dios hiciera un trabajo inmenso aquí entre nosotros? Pero esa misma iglesia en Jerusalén siguió creciendo con el Señor, añadiendo más y más y más personas cada día. Y ellos, los discípulos, ellos estaban reunidos juntos. Ellos estaban dedicados a la enseñanza de los apóstoles. Ellos estaban compartiendo en sus casas día tras día. Y durante ese tiempo Dios permitió un tiempo de paz sobre la iglesia. Un tiempo de paz y crecimiento para la iglesia. Y durante ese tiempo, la primera iglesia recibió la formación como seguidores de Jesús para llevar a cabo su misión que Dios les había dado en Hechos 1:8. Pero ¿cómo sabemos de la historia? La paz no duró. Pero esos tiempos de persecución, esos tiempos de sufrimiento y dificultad no detenía a la iglesia en cumplir su misión. No, más bien Dios lo usó para la extensión de su reino en el mundo. Hoy vamos a ver en Hechos 11, 19 al 24, en Hechos 11, 19 al 24, vamos a ver un ejemplo que demuestra cómo Dios utiliza su iglesia y sus miembros, no solo los misioneros y pastores, pero los miembros de la iglesia para plantar nuevas iglesias en el mundo. Oramos. Padre Celestial, gracias en este día
por el tiempo que nosotros tenemos aquí. Gracias por tu palabra. Tu palabra nos muestra la verdad, tu palabra nos muestra cómo seguirte, cómo adorarte. Y en tu palabra encontramos los patrones para seguir en nuestras vidas también. Y Padre, pedimos que tú hables a través de tu palabra a nuestros corazones para que nosotros seamos obedientes, pero obedientes con gozo y alegría de anunciar las buenas nuevas de Jesús al mundo. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos en el libro de Hechos 11, versículos 19 al 24, y dice lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también con los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque él era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La primera cosa que vamos a ver de ese pasaje es lo siguiente: que los discípulos hacen discípulos de Jesús. Muy fácil. Los discípulos de Jesús hacen discípulos de Jesús. Dice aquí en versículo 19 que los que habían esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban. Conocemos un poco de la historia de Esteban. Esteban era un diácono en la iglesia de Jerusalén, pero también él tuvo un fervor, como todos en la iglesia primitiva, para predicar el evangelio a todos. Y algunos se frustraron contra Esteban, y entonces ellos buscaron la manera de destruirlo. Y después de predicar un sermón, la gente lo apedreaba. Y él murió ahí. Y dice en Hechos 8:1 que todos los que apedrearon a Esteban, pusieron sus mantos bajo los pies de un joven llamado Saulo. Y sabemos que Saulo, conocido también como Pablo, como vamos a ver. Y entonces sabemos esa historia. Pero lo que vemos es que en Hechos 8:1 dice que llegó una persecución contra la iglesia y ellos fueron esparcidos entre Judea, Samaria y hasta otras partes, como dice aquí, Fenicia, Chipre y Antioquía. Y entonces Hechos 11:19 recoge esa historia de los creyentes, los creyentes dispersos entre las naciones. Y entonces, pero lo que es interesante aquí en versículo 19 es esto. Dice que esos creyentes esparcidos llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. No voy a enfocar mucho en que solo hablaron a los judíos, pero quiero enfocarme mucho en esto: que la iglesia dispersada
fueron hablando la palabra. La iglesia dispersada fueron hablando la palabra. No como yo crecí en iglesias bautistas y siempre formamos un comité por cada cosa, ¿no? Entonces ellos no formaron un comité sobre la persecución, no hicieron una conferencia sobre el evangelismo en tiempos difíciles. No, lo que pasa es que simplemente fueron compartiendo las buenas nuevas de Jesús porque era una parte natural de su vida. Era normal de compartir. ¿Por qué van a cambiarlo? Porque están bajo la persecución. Un historiador cristiano cuenta lo siguiente de la iglesia primitiva. Dice que la mayor parte de la expansión del cristianismo tuvo lugar no gracias a la obra de personas dedicadas, o sea, misioneros, sino gracias al testimonio constante de cientos y miles de comerciantes, esclavos y cristianos condenados al exilio, que iban dando su testimonio de Jesús doquiera la vida les llevaba. Entonces, o sea, lo que vemos, aún en el testimonio de la historia del cristianismo, de que la iglesia primitiva, la manera en que ellos expandieron el evangelio, expandieron el reino, no fue solo a través de misioneros, pero realmente a través de la iglesia. Es lo que nosotros vemos. Y por ejemplo, como vemos en Mateo 28, 18 al 20, que es la gran comisión, que dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Que esa comisión nunca fue solo un mandamiento para los primeros apóstoles, ni para pastores o para misioneros, pero más bien es la comisión para la iglesia entera. Es nuestra comisión. ¿Por qué? Porque discípulos de Jesús hacen discípulos de Jesús. Es nuestra comisión. Y Dios, hermanos, Dios nos ha llamado para ser discípulos de Jesús. Pero vemos lo que pasa al siguiente, versículo 20. Vamos a ver la segunda cosa, que el evangelio está destinado de cruzar barreras culturales. Que el evangelio está destinado a cruzar barreras culturales. Dice que, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, algunos de ellos comenzaron a hablar con los griegos. Implica esto, judíos hablando con griegos. Pero para entender un poco del contexto, durante ese tiempo, por la tradición de los judíos, no fue, como dice Hechos 10:28, no fue lícito pasar tiempo con un gentil, alguien de otra cultura. Pero ellos están cruzando esa barrera, llegando con el evangelio también a los griegos. ¿Por qué? Porque en el plan de Jesús, ¿no? La gran comisión, su pueblo con su poder, con su mensaje, cruza todas las barreras sociales, culturales o lingüísticas con el mensaje del evangelio. Porque el evangelio es para ¿quién? Es para todas las naciones. Por eso dice, hagan discípulos de todas las naciones. Y entonces, hermanos, nuestro llamado como discípulos de Jesús es cruzar cualquier división que existe
para llevar las buenas nuevas de toda la creación, a toda la creación. Entonces, ¿qué implicaciones tendría eso para nosotros hoy en día? Es muy interesante, en estos años hemos estado realizando algunas investigaciones en Perú para ver algunas estadísticas. Y entre algunas de las estadísticas que hemos encontrado es esto, que vemos una situación migratoria inmensa ahora en la ciudad de Lima. ¿Qué está pasando? Hay una migración inmenso que está pasando desde la sierra hacia Lima. Justo, según una encuesta, hemos encontrado que 12% de Lima habla idioma quechua. 12% de Lima habla idioma quechua. Hay distritos de Lima donde habla hasta casi 25% de quechua. Eso está pasando aquí. Hay nuevos asientos humanos en los cerros casi cada mes, que están construyendo sobre otro. Es una situación migratoria que aún el gobierno no puede controlar y no tenemos el desarrollo para aguantar todo. Pero no solo esto, pero Dios en su soberanía está permitiendo también la migración de nuestros hermanos venezolanos también que han llegado aquí, que casi 2,000 venezolanos aquí ahora en el Perú. Y también están aquí adorando con nosotros en el culto. Y si nosotros vamos y solo leemos las noticias alrededor de nosotros, podemos formar un corazón que queja. Un corazón que queja. Hay menos trabajo hoy. Toda la situación en Lima, sentimos como apresurados por todos lados y podemos quejar contra lo que está pasando. Entonces podemos hacer dos cosas. Podemos ver el problema o como iglesia de Cristo podemos ver la oportunidad. Que Dios está permitiendo esas cosas para que su iglesia sea una bendición a las naciones, para que su iglesia proclame su evangelio a los que no han escuchado. Porque ¿saben esto? Que todavía en nuestra sierra andina existe más que 1,000 pueblos donde no hay una iglesia. Más que 1,000 pueblos en nuestro país donde no hay una iglesia. ¿Sabe qué? O en las Amazonas hay más que 120 tribus que ni están contactados y no tienen ningún testimonio del evangelio adentro de ellos. O sabes que hay más que 3,000 etnias en el mundo entero, 3,000 etnias en el mundo entero, donde no tiene nadie que les predique el evangelio de Cristo. Están viviendo en las tinieblas y su futuro es la separación de Dios por siempre. Y Dios merece su alabanza y ellos merecen nuestra misericordia hacia ellos que compartimos con ellos la fe. ¿O sabe dónde Dios nos ha puesto aquí en Miraflores? ¿Sabes que aquí en Miraflores, en ese distrito, que menos de 2% de las personas aquí en Miraflores tiene una relación con Cristo? Menos que 2% de las personas conocen a Cristo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Porque es un buen lugar? No, estamos aquí porque la gente está en necesidad del evangelio. Y Dios nos ha llamado a nosotros a cruzar. Porque hay muchos aquí que no son de ese distrito, vienen de otros distritos. Pero Dios nos ha llamado a cruzar la barrera aquí. Porque hay una necesidad grande que el evangelio llegara a sus corazones. Entonces, por eso, esa es la situación que nosotros encontremos hoy en el mundo.
Y hermanos, Dios está formando un pueblo para sí mismo, de cada tribu, de cada nación, idioma, como dice Apocalipsis 7:9. Y como discípulos de Jesús, nosotros debemos recordar que nuestra identidad primaria está envuelto en su reino y no en la protección de un reino terrenal. Dios, cuando Él llamó a Abraham en Génesis 12:3, Él le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Que a través de tu linaje serán benditas todas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham con un propósito: que todas las familias fueran bendecidas a través de él. Este ha sido el plan de Dios desde el principio. Y nosotros somos el pueblo escogido y nación santa, como dice la palabra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es el propósito. No solo fuimos escogidos para ser escogidos, pero para ser una bendición para las naciones. Entonces lo que vemos aquí es que la iglesia, siendo dispersada en Hechos por la persecución, en Hechos 8:1, es parte del cumplimiento de Hechos 1:8, cuando Jesús les dijo que ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Un teólogo dice que una iglesia que es misional entiende que la misión de Dios llama y envía a la iglesia de Jesucristo, local y globalmente, en el poder del Espíritu Santo, a ser una iglesia misionera en su propia sociedad, en las culturas en que se encuentra, y globalmente entre todos los pueblos que aún no confiesan a Jesús como Señor. Hermanos, la misión no es un ministerio de la iglesia, es nuestra misión como iglesia. No es algo que hacemos en un sábado, es algo que hacemos todos los días de la semana. Pero la otra cosa, y la cosa final que vemos en ese pasaje, es que las iglesias plantan nuevas iglesias a través del poder del Espíritu Santo y del compartir el Evangelio fielmente. Lo que vemos al final aquí en ese pasaje es que vemos dos puntos principales aquí al final, que dice: a través de la mano del Señor, o sea, el poder del Espíritu Santo y el compartir fielmente el Evangelio, ¿llevó qué? Llevó un gran número a creer. Hermanos, esa es la fórmula de la plantación de iglesias. No es muy complicado, es muy sencillo. Discípulos de Jesús permanecieron en Cristo, andando en su Espíritu Santo, compartiendo su palabra y discipulando a los que creen en Él. Esa es la fórmula para la plantación de nuevas iglesias. Esa es la fórmula. Las cosas que añadimos son extras, pero esa es la fórmula básica de la plantación de iglesias. Dios hace cosas increíbles cuando su iglesia comparte el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que muchas veces lo que pasa es esto, que nosotros podemos ver a Pedro y Pablo, o quizás nuestros pastores, como super evangelistas que hicieron un trabajo irreproducible e imposible para nosotros.
Pero para mí ese pasaje es uno de los pasajes más alentadores en todo el Nuevo Testamento, porque nos enseña esto, que los discípulos comunes, los discípulos sin nombre en la Biblia, plantaron la iglesia en Antioquía. Y sabemos la historia en Antioquía, que en Hechos 13, la iglesia en Antioquía es la iglesia que envió Pablo y Bernabé a las naciones. ¿Ves el círculo? Pablo inició la persecución contra la iglesia. Esa iglesia perseguida empezó la iglesia en Antioquía, y más tarde Pablo llegó para alimentar a la iglesia y también fue enviada de esa iglesia como misionero. Nuestro trabajo es ser fiel, es andar con Cristo, permanecer en Él, compartir fielmente y discipular. Y nosotros dejemos todos los detalles en su mano y la manera en que Él quiere hacerlo. Pero es interesante porque aún Pedro fue sorprendido de escuchar de lo que había pasado en Antioquía. Y por eso dice que él envió a Bernabé para averiguar la verdad. Entonces, como Adán se fue de la iglesia y plantó la iglesia ahí en Antioquía, no puede ser. No puede ser. Entonces vamos a enviar a Bernabé para averiguar la verdad. Y dice que cuando él llegó, fue obvio que la gracia de Dios estuvo sobre la obra. Las personas vienen a la fe y las iglesias se plantan, y las iglesias que se plantan no dependen de profesionales, sino por permanecer en Cristo, compartir el evangelio fielmente y discipular los nuevos creyentes en el Señor. Es la obra de Dios y Él está utilizando toda su iglesia para cumplir su obra en el mundo. Pero hermanos, si no nos cuidamos, podemos profesionalizar la obra misionera, limitándola a un grupo selecto de personas que han recibido capacitación profesional, como el seminario o otra cosa. Pero este pasaje establece la verdad, que la iglesia local es capaz y llamado para ser discípulos y plantar iglesias. Uno de mis pasajes favoritos es esto. Efesios 4, 11 al 12 dice lo siguiente: que Dios dio a algunos al ser apóstoles o enviados, misioneros, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para que ellos hagan la obra del ministerio. No, ese no es lo que dice. No dice que Dios ha llamado apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros para hacer la obra del ministerio. Dice que ha enviado ellos a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito del pastor, el propósito del misionero, el propósito del evangelista, el propósito del profeta es para capacitar a la iglesia, para que la iglesia haga la obra que Dios ha encomendado a su iglesia. Hermanos, es muy sencillo. Dios usa la iglesia local para plantar nuevas iglesias entre las naciones a través de su poder. Que como discípulos de Jesús, nosotros hacemos discípulos de Jesús. Que como discípulos de Jesús estamos dispuestos a cruzar cualquier
barrera para llevar el evangelio donde no se conoce. Y al final, que las iglesias son plantadas por otras iglesias a través de permanecer en Cristo, compartir el evangelio fielmente y discipular a los nuevos en la fe. Esa es la obra. Esa es la obra. Y hermanos, la iglesia que pierda el fuego misionero será irrelevante en solo una generación. Escúchame otra vez. La iglesia que pierda el fuego misionero será irrelevante en una generación. ¿Por qué? Porque es una iglesia andando sin propósito. Pero hermanos, nosotros tenemos un propósito: de adorar a nuestro Dios y también a darle de conocer adentro de las naciones. Tenemos un propósito, es muy sencillo. Pero cuando perdimos esto, perdimos la dirección. Hermano o hermana, ¿sabes que Dios desea utilizarte en su misión? Pero tengo pregunta. ¿Cómo está tu corazón hacia personas diferentes de ti? Quizá que viene de diferentes clases sociales, viene de diferentes culturas. ¿Cómo vemos el inmigrante y el extranjero adentro de nosotros? Hay personas, y piensen en esto, hay personas ahora con quien no estás dispuesto, con quienes no estás dispuesto a cruzar una barrera para relacionarse con ellos y compartir las buenas nuevas con ellos. Hay personas en tu propia familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio, con quien no tienes el deseo de compartir con ellos. Entrégalo al Señor hoy. Porque yo he visto que muchas veces no es que faltamos deseo, es que faltamos valentía para hacerlo. Porque pensamos, ¿quién soy yo? Yo no tengo las respuestas. No soy capaz, no he ido al seminario, no tengo todo. Pero hemos visto hoy, hermanos, que hermanos sin nombre son los que plantaron la iglesia en Antioquía, una iglesia ejemplar de enviar misioneros a las naciones. Entonces, Dios no está buscando nuestra sabiduría, Él está buscando nuestra fidelidad. ¿Sabes? Quizás hoy Dios, no solo hoy, pero ha sido un proceso donde Dios está llamando a ti, a tu familia, a llevar el evangelio a un lugar del mundo donde no se le conoce. Quizás ese es ti hoy. O de plantar una iglesia en otra parte de Lima. O ser parte de una nueva obra en la ciudad. Y nosotros tenemos una nueva obra aquí en la ciudad. Y estoy convencido, y Dios ya está haciendo, que Dios va a llamar personas que son parte de esa congregación, de no salir de esa congregación porque están enojados,
pero porque son enviados a ayudar la nueva plantación ahí en Villa María, para sostenerlo, para ayudar con la discipulación de otros miembros, para hacer crecer la iglesia. Porque la iglesia no fue formada para engordarse. No. La iglesia está llamada para multiplicarse en otros lugares. Y nosotros tenemos que estar dispuestos de enviar a nuestros mejores para que la obra de Dios siga creciendo y creciendo y creciendo. Hermanos, estoy convencido que Dios está llamando personas aquí en esta iglesia para servirle aquí en Lima, en Perú y en el mundo. Quiero terminar con unos versículos. En Romanos 10, 9 al 15 dice lo siguiente: la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Hermanos, y también los que están aquí, que quizás no conocen a Cristo, no están andando con Él. Según ese pasaje sabemos que Cristo murió por ti, pero también resucitó de la muerte por ti. Y cualquier que confiesa su pecado, arrepiente de su pecado y clama al Señor para salvarle, dice aquí, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice lo siguiente: que todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invoquen. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero para nosotros, para los creyentes, escuchamos esto: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Iglesia, cuando Jesús salió de la tierra, dijo a sus seguidores: como el Padre me envió, también les envió a ustedes. Nosotros somos una iglesia enviada por Dios para anunciar, para predicar las buenas nuevas de Jesús. Oramos. Padre Celestial, gracias en esta tarde por el tiempo que nosotros hemos pasado en tu palabra. Padre, tengo que confesar que aún a través de tener mucho estudio, a través de estar en la obra por mucho tiempo, a veces adentro de mi propio corazón existe temor de compartir tu palabra. El deseo está ahí, pero a veces el temor me gana. Pero Padre, enséñanos
a permanecer en ti y recordar que es a través de permanecer en ti que por nosotros podemos dar mucho fruto. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestra inteligencia, pero es por permanecer en ti y ser fiel a compartir tu palabra. Padre, nuestra iglesia está en un momento de crecimiento profundo, pero no estamos creciendo solo para sentarnos aquí. Pero Padre, estamos creciendo para que tú nos envíes, para cumplir tu misión aquí en la tierra, aquí en Lima y hasta los confines de la tierra. Padre, ayúdanos en ese proceso de depender en ti, en tu poder, para cumplir tu obra. Padre, ayuda a mis hermanos durante esa semana de ser sal y luz, ser fiel a compartir tu palabra. Y Padre, que tú demuestres tu gracia sobre ellos, en que muchas personas pueden conocerte, Dios. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús.